Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández. Podemos decir que Jesucristo es el centro, es la culminación y la realización plena del plan de Dios. Es decir, en Jesús convergen estas tres etapas importantes: centro, culminación y realización del plan de Dios para salvación. Una expresión que nosotros, los cristianos evangélicos, usamos a menudo es en el nombre de Jesús. Y hay algunos que lo dicen con mucha fuerza, hay algunos que lo dicen muy suavemente, pero es una expresión común entre nosotros, en el nombre de Jesús. Y por lo que hemos aprendido, existe poder en el nombre de Jesús. Desde el momento que revisamos el nombre de Jesús, ya encontramos que dice bastante. Cuando uno estudia todo lo relacionado con el nombre de Jesús, encontramos que ciertamente hay un poder detrás de esa palabra, de ese nombre, que es sobre todo nombre. Averiguando sobre esto, la forma griega para el nombre de Jesús es "el Señor es mi salvación", o también puede traducirse "la salvación del Señor". Con razón, entonces, el profeta Isaías decía: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable. Diga conmigo: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son las palabras proféticas de Isaías para designar, para calificar a ese niño y a ese nombre. Dice la Biblia que se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús involucra a Dios entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Por lo tanto, cuando revisamos en la Biblia la palabra de Dios, encontramos toda una serie de características importantes, todas ellas poderosas en torno al nombre de Jesús. En muchos pasajes del Nuevo Testamento aparece la declaración "en el nombre del Señor", y esa expresión es, en su original, se traduce "el poder de" o "por la autoridad de". Quiere decir que en el nombre de Jesús hay un poder, en el nombre de Jesús hay una autoridad. Ahora, la pregunta es: ¿por qué en ese nombre existe tanto poder? Preguntas que dirigí hoy en mis redes sociales. ¿Por qué en el nombre de Jesús hay poder? Un comentarista muy destacado de la Biblia dice que más importante y conmovedor que Pablo escribió en todas sus cartas acerca de Jesús es el capítulo 2, versículos 5 al 11 de la carta a los Filipenses. Creo que de todos esos menciones que encontramos en el Nuevo Testamento, quizás esta expresión es la más resaltante. De hecho, en las iglesias del primer siglo solían cantar estas letras. Lo convirtieron en una especie de himno, reconociendo el nombre y el poder de Jesucristo. Escribía entonces el apóstol Pablo estas palabras a los filipenses: haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios. Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que nuestro Señor es el Señor. Amén. Palabras hermosas. A mí siempre me han conmovido estas palabras tan descriptivas, tan solemnes, pero tan poderosas que el apóstol Pablo hace en referencia a Jesús. Han habido conflictos a través de los tiempos acerca de la persona de Jesús. Si es simplemente un hombre como cualquier hombre, es decir, el Cristo histórico. ¿Está relacionado Jesús con Dios? ¿Es realmente Jesús Dios? ¿O es Jesús un ser inferior a Dios, un ángel, una creación de Dios para cumplir un objetivo específico en la tierra? Muchas hipótesis e ideas acerca de Jesucristo. Pero la mejor manera de combatir todas estas ideas perversas acerca de quién es realmente Jesucristo está aquí en la Biblia, la palabra de Dios. Por eso la gran pregunta para esta serie es: ¿cuánto sabes acerca de Jesús? Porque hay ideas que se mueven en nuestro ambiente acerca de Jesús, pero que no son correctas. Y una de las cosas que hoy te invito a conocer acerca de Jesús es acerca de su nombre, acerca del nombre de Jesús. Pero quiero tomar el contexto de estas palabras poderosas dadas en este pasaje, es decir, los versículos 1 al 4, que precisamente anteceden a los que hemos leído. Y es aquí donde el apóstol está exhortando a los filipenses a que vivan en unión. Les está haciendo un llamado a que abandonen sus ambiciones personales, el orgullo, la mala actitud del protagonismo, que sean humildes y sirvan a los demás. Usted está en ese contexto, ese es el llamado que el apóstol está haciendo a los filipenses. Es una exhortación muy clara. Y me parece interesante que luego de esto, él pasa a hacerles una solicitud. Y comienza, como dice la traducción nueva de las Sagradas Escrituras, dice: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Así que él pasa de esa común, y esto es interesante, esto es un contraste, de ese común accionar humano, carnal, materialista, a que traten de imitar y vivir conforme a Jesucristo. Y a continuación entonces pasa a decir cómo era Jesús, sus actitudes y su exaltación, que es la parte final de este pasaje que hemos leído. Así que hoy en mi conferencia vengo para ser desafiados, escucha bien, para ser desafiados a tener la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Es decir, ese nombre no es solamente un nombre poderoso, sino que es un nombre que nos insta, es un nombre que nos invita a imitar la conducta de quien lleva ese nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que siguiendo de manera muy expositiva este pasaje, dice el apóstol: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay una invitación a que sintamos, a que vivamos como vivió el Señor Jesucristo. Obviamente que para que uno pueda imitar algo, tiene que haber un ejemplo. Y eso es lo que nosotros encontramos en Jesús. En Jesús nosotros encontramos un modelo de vida, es decir, cómo desarrollar nuestra vida cotidiana. Una de las cosas que yo me propongo cada día que predico y hablo la palabra es extraer
es extraer la palabra, lo que está escrito, a una vida cotidiana, la vida diaria. El Evangelio de Jesús no consiste en esto solamente, en estar en una reunión, escuchando a un predicador, cantando. Esto tiene que ver más bien con formación. Cuando tú vienes a la casa de Dios, tú vienes para ser formado, vienes para ser entrenado. Pero la vida de Jesucristo, la cual estamos llamados a imitar, es la que hacemos afuera, en el trabajo, en la universidad, en la familia, en una cola, en cualquier lugar, conduciendo nuestro vehículo por la ciudad. Allí es cuando realmente la vida, ese modelo de Jesucristo, nos invita a imitarlo. Ese es el gran reto que tenemos nosotros como cristianos evangélicos. Es un desafío, ciertamente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Les hablaba del contraste. Los versículos 1 al 4, ¿qué están señalando? Todos los defectos de la vida humana. Todos esos detalles egoístas que nosotros comúnmente ejercemos diariamente. Orgullo, protagonismo, desunión. Cada día eso se manifiesta en nuestra vida. Ese es el primer cuadro, pero en este segundo cuadro encontramos una invitación a que abandonemos aquello para vivir conforme a lo que el Señor nos está diciendo. Estamos batallando todos los días contra malas emociones. Y cuando uno se pregunta qué pasa en Venezuela, ¿por qué estamos como estamos? Precisamente por eso. Porque hay una dominación de las emociones carnales, de querer poder, de tener poder para subyugar, para gobernar. Este país entonces necesita ubicarse dentro de un modelo diferente, no un modelo ideológico, no un modelo filosófico. El modelo al cual esta sociedad venezolana está llamada a imitar es al modelo de Jesucristo. Es un modelo sencillo. Jesús dice que su carga es liviana de llevar. Esa es una decisión. Sin adoptar ese modelo, sin adoptar esa actitud de Cristo, nosotros nunca, jamás, nadie llegará a cumplir lo que Cristo quiere para nosotros. Es decir, estar unidos ¿en qué? En pensamiento, amor, voluntad. Nunca podríamos revocar la ley, esa ley del interés propio, esa ley del poder bienestar, del poder personal. Es una cuestión en la que estamos confrontados día a día. Ahora, el apóstol pasa a definir ese poder de ese modelo. La pregunta que podríamos hacernos a continuación es ¿por qué o para qué nosotros estamos llamados a lo que dice el apóstol Pablo, a tener ese mismo sentir que tuvo Cristo Jesús? ¿Cuál es la razón de eso? Y la primera idea que encontramos aquí es porque Cristo siempre ha existido. Uno de los puntos personales acerca de Jesús que hoy quiero que conozcas más es lo que conocemos como la preexistencia de Jesús. En otras palabras, el Jesús que resuena en nuestros oídos, el nombre que resuena en nuestro oído no es un nombre nuevo, es un nombre que existía previamente. No en un ambiente humano, sino un ambiente divino. Por eso cuando hablamos de la preexistencia de Cristo, estamos hablando, como dice la palabra, existiendo en forma de Dios. Antes de que Jesús viniera a esta tierra, ya Él existía con el Padre y el Espíritu Santo. En todo una progresión de creación y de hechos, tanto en lo divino como en lo humano. Así que la pregunta que nos lleva es, ¿sabías que antes de que Cristo viniera a esta tierra ya existía?
Sabes que esta pregunta es importante y cuando respondemos positivamente si existía, estamos contraviniendo con esa idea negativa acerca de un Jesús exclusivamente humano, de alguien que como tú y como yo nacimos de una relación íntima entre un hombre y una mujer. Aquí se rompen todos los paradigmas. La referencia a la preexistencia de Jesús es clara en el prólogo del Evangelio de Juan. Cuando usted lee el capítulo 1 del Evangelio de Juan, usted se va a encontrar con estas palabras extraordinarias. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Escucha bien, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Clarísima esta expresión, esta afirmación principista que hace aquí Juan acerca de la preexistencia de Jesús. Esto nos lleva a algo bien interesante, y es el hecho de que Cristo tenía forma de Dios desde el principio. Es decir, era Dios. Antes de estar con nosotros ya era Dios, antes de la creación del mundo. Así que el propósito del apóstol Pablo, para ir revelando el poder de ese nombre y de esa persona, al mencionar la preexistencia de Cristo, es enseñarnos a todos y cada uno de nosotros lo mucho que Cristo tuvo que renunciar para venir a vivir entre nosotros. Es decir, renunció el ser Dios para convertirse en un bebé humano, en alguien como tú y como yo. Renunció al cielo para nacer en un establo. ¡Qué contradicciones tan tremendas! Obviamente, todo esto tenía un propósito. Dice el apóstol Pablo que el Señor Jesús no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesús negó su condición de Dios para convertirse en uno de nosotros. El punto de este versículo es que Cristo no consideraba su estatus y su autoridad de Dios algo que Él podía usar para beneficio personal. Alguien que pudo decir, ¿y por qué voy a ir yo si yo soy Dios? Pudo decirle al Padre, envía a alguien de ellos allá, levanta a un gran líder entre ellos. Sin embargo, no se aferró a su condición. Y esto nos deja mucho que ver cuando hablamos de la personalidad de Jesús. Dice el apóstol, para argumentar un poco más sobre esto, sino que se despojó a sí mismo. También puede traducirse en sí mismo. En otras palabras, Él se vació. Realmente la palabra griega para despojarse aquí es vaciarse, quedar nulo, anular o incapacitar. No consideró su condición, no condicionó su condición. Simplemente fue una decisión radical. Se vació de su condición para entonces venir y estar con nosotros. Ahora, venir con nosotros ¿en qué condición? Y por eso yo hablo de vaciarse. ¿En qué condición? No vino como un rey. Él no vino para quitar al emperador de Roma.
Él no vino en esa primera instancia como alguien renombrado. Dice que tomó forma de siervo. Siendo el Hijo de Dios, prefirió venir en forma de esclavo, tomando forma de siervo. Tomar la forma humana, pero en una condición social muy baja, siendo un esclavo, siendo alguien a expensa de otros. Él, Señor Jesús, que era en forma de Dios, tomó forma de siervo. Y esto nos lleva a un punto muy importante. La primera cosa que les he mostrado acerca de Jesucristo es su preexistencia. Él era antes de todas estas cosas que vemos. Pero el otro asunto que el apóstol Pablo está tratando de señalar aquí es otro tema interesante. Es el tema de la encarnación. Jesús se hizo carne, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Se hizo como nosotros. Cristo ciertamente nació como cualquiera de nosotros, asumiendo todas las debilidades humanas. Y cuando tú ves en los evangelios la vida de Jesús, ves a alguien que tuvo hambre, alguien que tuvo sed, alguien que se cansó, alguien que lloró, alguien que sufrió el dolor, alguien que mostró sus emociones por las personas, en fin, un ser humano. Y esto de la encarnación, porque estamos hablando de la preexistencia, era Dios antes de todas estas cosas, pero ahora encontramos también otro tema que es la encarnación. Así que nos encontramos en dos extremos interesantes, lo divino y lo humano. Y eso siempre ha sido motivo de discusión. ¿Era Jesús 100% humano? ¿Era Jesús 100% divino o Dios? Y ha sido grandes discusiones a través de los tiempos acerca de la persona y de la naturaleza de Jesús. Pero la conclusión a la que nosotros podemos llegar a través de la Biblia, la palabra de Dios, es que Jesús, estando aquí en esta tierra, era hombre, pero también era Dios. Es decir, aunque se encarnó, Él no perdió su divinidad. Y esto nosotros lo vemos reflejado también en los evangelios. Porque así como les he dicho acerca de todas aquellas características humanas de dolor, incluso muerte, también encontramos en los evangelios todas esas manifestaciones de la divinidad. Su poder para sanar los enfermos, su poder para derrotar las fuerzas malignas, su poder para perdonar pecados, su poder sobre la naturaleza. ¿Recuerdan cuando calmó aquel viento y aquella tempestad? Pero también su poder para levantarse de entre los muertos. Todo eso también nos indica esa parte importante y poderosa, número uno, para demostrar no era alguien que aparecía y se desaparecía, no, alguien que probó las miserias humanas. La única manera de que uno pueda sensibilizarse con algo es viviendo eso. En la psicología se llama eso empatía. Estar en el lugar de otros, experimentar lo que otro ha experimentado. Y Jesús, siendo humano, experimentó lo que tú estás experimentando hoy. Por eso el Señor te ama y tiene misericordia de ti, porque Él sabe lo que es el sufrimiento, Él sabe lo que es el dolor, Él sabe lo que es el desconsuelo, Él sabe lo que es la soledad. Él lo vivió. Pero era también importante de mantener su naturaleza divina, porque era la única forma de revertir lo negativo.
Era la única manera de vencer lo malo. Por eso es tan importante que tú como yo, que somos seres humanos, tengamos a Dios con nosotros, tengamos al Espíritu Santo entre nosotros, para que podamos vencer las adversidades y circunstancias que tienen como propósito hacerte daño. Por eso Jesús decía, no los voy a dejar solos, voy a dejar a otro consolador, el Espíritu Santo, el consolador. Qué bueno es tener esta manifestación de Dios en la persona de Jesús en nosotros. ¿A dónde nos lleva esto? Nos lleva a una característica importante de Jesús. Y hallado en la condición como hombre, se humilló. Para dar los pasos que el Señor dio, pues indudablemente tenía que haber una actitud poderosa. Y esa actitud poderosa que necesitamos hoy es la humildad. Ese es el modelo que tenemos. Jesús se humilló tanto, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Algunas veces yo he reflexionado sobre esta palabra, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mi reflexión es que Jesús no escogió ni siquiera su forma de morir. Yo le pregunto a usted en esta mañana, si a usted le tocara morir, ¿qué tipo de muerte escogería? Usted dirá la menos dolorosa y algunos más exigentes dirán ninguna. Tienes la silla eléctrica, la inyección letal, el paredón, ahorcamiento, la guillotina. ¿Cuál escogerías? Opción A. Ninguna. Jesús ni siquiera pudo escoger el tipo de muerte. ¿Y saben cuál fue la muerte que le asignaron? La muerte por maldición. ¿Qué significa eso? Significa que morir en la cruz significaba maldición. Es decir, Él asumió toda esa carga la asumió en obediencia. Y todo sencillamente por cumplir la voluntad del Padre. Estoy cerrando estas ideas. Un modelo, la preexistencia, la encarnación. De estos 3 puntos que les he dicho, el tercero, la encarnación, trajo muchas exigencias en Jesús. Exigencias número 1, de humillarse, de pasar a ser Dios, a ser un esclavo. Como tal, vivir todas las vicisitudes de una persona que no ocupa una posición importante. Es decir, el rechazo, menosprecio, la incredulidad. Todo eso lo vivió Jesús. Y para cerrar el tema, morir como un malandro, morir como un asesino, como un delincuente. Y uno diría, qué desgracia de vida. La vida de Cristo aquí en esta tierra trajo una importante recompensa. Y es la otra palabra que quiero asignarles esta mañana. Exaltación. Preexistencia, encarnación. Y cerramos con la palabra exaltación. La exaltación es la premiación. Es la recompensa ante todos los atropellos por la prueba que se pudo pasar limpiamente. Por lo cual también
Dios lo exaltó hasta lo sumo. No fue una exaltación media, es una suma exaltación. Fíjense gramaticalmente cómo podemos ver esto aquí. Por lo cual, es decir, hay un puente entre lo que se dice y lo que está detrás. Estas palabras por lo cual nos obligan a ver el contexto. ¿Y cuál es ese por lo cual? Bueno, todo lo que les he dicho. Los sufrimientos, su muerte, los desprecios, su condición en esta tierra difícil. Todo eso se convirtió entonces en una exaltación que no es una exaltación cualquiera. Dice el apóstol Pablo, lo exaltó hasta lo sumo. Así que la exaltación de Cristo empezó con su resurrección, la cual mostró su fuerza sobre la muerte. No se quedó en la tumba, Él resucitó. Ahora, el hecho de la resurrección es un hecho extraordinario. Otro punto importante dentro de la doctrina de la cristología, de lo que se enseña acerca de Cristo. ¿Qué es lo que hace de Cristo ese Dios poderoso? El que haya resucitado, el que haya vencido lo que ningún ser humano ha vencido. La resurrección de Jesús marca entonces el inicio de esa exaltación. Ese hecho de la resurrección extraordinaria se suma a otro hecho de exaltación, que es su ascensión. Cristo vuelve a la vida. Pero no se queda aquí. La resurrección de Jesús es para no volver a morir jamás, lo cual significa su ascensión. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, el Cristo resucitado da las últimas instrucciones a sus discípulos. Y dice la Biblia que de pronto el Señor comienza a ascender. Y unos ángeles dijeron a los discípulos: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que fue llevado. Y está hablando en términos de una subida, de una ascensión. Pero hay otro hecho interesante de esta exaltación suma. Y es el hecho de que los ángeles están hablando allí también del regreso del Señor Jesucristo. El Cristo resucitado, el Cristo ascendido, pero el Cristo que regresa a la tierra. La segunda venida de Jesucristo, la gran esperanza de todos aquellos que le creemos y le amamos. La segunda venida del Señor. Su gran trono ejerciendo autoridad sobre todos. ¿Qué ha quedado de todo esto? Dice la Biblia, hablando el apóstol Pablo, le otorgó, y aquí vengo a mi punto esencial, le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Hay algo interesante que hay que verlo dentro de la cultura a la que el apóstol estaba escribiendo. En esa cultura la gente consideraba el nombre de una persona algo más que una simple etiqueta con la que identificar a una persona. Así que el nombre era importante. Creían estas personas que la identidad de esa persona existía dentro del nombre. Es decir, una relación entre el nombre y la esencia de la persona. De hecho, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, los nombres estaban relacionados con la conducta, algo que caracterizaba a esa persona. Y aquí nosotros nos encontramos con algo bien importante. Ese nombre, que es sobre todo nombre,
estaba expresando, estaba diciendo la esencia del carácter de Jesucristo. Así que el nombre de Jesús es más que un nombre, es una esencia, es un carácter, es lo que Él realmente es. Es el Hijo de Dios, es el Salvador, y nadie puede sustituir eso porque esa es su esencia. De manera que cuando nosotros expresamos ese nombre, estamos expresando todo lo que en Cristo está: salvación, sanidad, perdón de pecados, autoridad sobre los demonios, autoridad sobre la muerte. Es el poder mismo de Dios en el nombre de Jesús, porque es un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre, dice la Biblia en el libro de los Hechos, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El nombre de Jesús entonces nos revela esa característica y ese poder. Y encierra el apóstol Pablo las características y el poder de ese nombre en los 2 últimos versículos de este pasaje. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Escuche bien. En la tierra y debajo de la tierra. Un nombre tan poderoso que todos los seres de los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, doblen sus rodillas ante Él. Y toda lengua confiese, para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es Señor. Así que cuando hablas de Jesús, cuando mencionas su nombre, no estás declarando un nombre al vacío. Estás hablando del poder de Jesús. Ante ese nombre, todo se doblega. Ante ese nombre no hay autoridad por encima, porque es una delegación que el mismo Padre, es una autoridad que el mismo Padre le ha dado a Jesús. El día que tú confesaste a Jesucristo como Señor y Salvador, escúchame bien lo que voy a decir. El día que confesaste a Jesús como tu único y personal Salvador, toda la esencia y el carácter de ese nombre entró en ti. Perdón de pecados, consuelo, salvación, vida eterna. Lo que es Él en esencia, bendito sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. Por esta razón debemos amar a Jesús. Por esta razón debemos ser fieles a Jesús. No entra en mi razonamiento aquel que un día aceptó a Cristo como Señor y Salvador y hoy está haciendo y viviendo cosas que el Señor detesta. No entra en mi cabeza aquella persona que habiendo recibido a Cristo y disfrutando de sus bendiciones, hoy esté apartado de la fe y apartado de la vida de Jesús. Porque eso significa rechazar toda la esencia, la composición, el carácter de ese nombre. Esta mañana nosotros tenemos que confirmar nuestra fe, nuestra confianza en el nombre de Jesús. Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentó retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández.